Mario Villalobos es uno de los más curtidos y reconocidos periodistas de la televisión colombiana. Su pasión por la profesión lo ha llevado a recorrer varios países del mundo y, en Colombia, es difícil encontrar un rincón geográfico al que no haya llegado para hacer una crónica o un reportaje. Su pasión por la investigación y el buen periodismo lo ha llevado a ganarse 3 premios de periodismo Simón Bolívar, además de otros galardones que ha recibido por su gestión como reportero. Esa pasión lo ha llevado a seguir un tema por cerca de 20 años, un tema que muchos reconocen que existe en la sociedad colombiana, pero que a algunos les produce rasquiña reconocer que se valen de ello para alcanzar sus metas, objetivos o venganzas: la brujería. En la presente entrevista, Mario relata algunos de los episodios que componen su libro Confesiones de una bruja, en el que cuenta la historia de una mujer, Sofía del Guercio, quien pudo con sus trabajos marcar la historia de los últimos 50 años en el país. Bueno, yo soy periodista, comunicador social periodista, estudié en la Universidad Central, arranqué mi carrera en Noticias 1, que en esa época se llamaba NTC Noticias, de ahí pasé a RCN, a Noticias RCN, donde Noticias 1 duré 10 años, en RCN otros 9, de ahí me fui a hacer televisión pública un tiempo en canal institucional en Canal 13, 2 años, de ahí me fui para Red Más Noticias, donde duré 2 años, y terminé mi carrera como reportero de noticias en Semana en febrero de este año. Han sido 33 años de recorrido, 3 premios Simón Bolívar, un premio de la Sociedad Colombiana de Prensa, el premio Política 2020 al mejor reportero del país, escogido por diferentes tipos de personalidades del poder económico y político. Y nada, aquí estamos braceando. Siempre yo he dicho que el periodismo es una enfermedad terminal, uno de estos se muere. Yo no conozco el primer ex periodista, creo que no existe, y a la bulla de todos estos cocos pues también he tenido la oportunidad de dictar clase, de formar a mucha gente que ha compartido redacciones conmigo, y a muchos de mis pupilos que los he formado en clase o como practicantes pues me los encuentro. Algunos de ellos han sido incluso jefes directos míos, y ahí el cariño y el respeto permanece siempre igual, ¿no? Bueno, ya tuve una hija que es médica, ya sembré un árbol hace mucho tiempo, y este es mi primer hijo literario. Confesiones de una bruja nace en el año 99. Yo fui a entrevistar a esta señora, Sofía del Guercio, por temas profesionales, una entrevista para un programa, una cosa normal. Grabamos, ella muy histriónica, digamos, es muy tremebunda, es de una voz imponente, grandísima, 1,85. Terminando esa entrevista me dice: ven que yo te quiero tirar el tarot. Y yo era el tipo más incrédulo y más, digamos, sensato de lo periodístico. Yo no comía cuento, y le dije: no, gracias, mira, yo de verdad no creo en eso. Dijo: ven que yo cobro 150.000 pesos del año 99, ojo. Pero eso hoy debe ser más de 1.000.000 de pesos. Yo cobro 150 solo por la consulta. Ven que yo te quiero tirar las cartas. Y yo insistí en que no. Cuando ya yo iba saliendo de su residencia donde grabamos, me dice: ven que yo quiero que hablemos de tu mujer y tu hijo. Y yo quedé estupefacto, porque ya no tenía por qué saber de mi vida personal, acababa de conocerla. Para hacer el cuento corto, yo permito que me tire el tarot por única vez en la vida, primera y única vez en la vida, y dice 2 cosas que se cumplieron al pie de la letra. Me dijo: estamos en octubre del 99, a mitad del año entrante ya no vas a estar casado. Y efectivamente yo me divorcié de la madre de mi hija a mitad del año 2000. La segunda cosa fue que me dijo: pero tranquilo, que por la época de tu cumpleaños vas a recibir una gran noticia en el trabajo. Yo cumplo el 5 de septiembre, el 8 de septiembre del 2000 recibí el primero de los 3 premios Simón Bolívar que me han otorgado, y en ambas ocasiones ella me llamó y me dijo: yo te dije, pero como tú eres increíble, ¿no? Entonces ese fue como un despertar a muchas cosas que uno ha sabido, como nos dicen las mamás, de que las hay, no hay que creer en ellas, pero de que las hay, y efectivamente las hay, muy avesadas, muy temidas y muy acertadas como ella. Con el tiempo yo me vuelvo amigo de su asistente personal, que es a la de su nuera, Rochi Vallejo, y un día estábamos comiendo o algo así, y Rochi me dice: me voy porque mañana viene Nicanor a casa y yo no tengo nada listo. Y yo: ¿y quién es Nicanor? Me dice: Nicanor es el espíritu que posee a Sofía para hacer sanación. Yo: ¿qué es esta vaina? Dice: como tú eres incrédulo, ven mañana a casa. Yo fui al otro día, en un momento Sofía entra en un marasmo, como ida, como que se desmaya, como algo así, y cuando vuelve en sí tiene la voz de un hombre, la gestualidad muy diferente y un acento venezolano, y empieza a hacer imposición de manos a una cantidad de gente que la estaba esperando, entre ellas una señora que me contó que a su esposo lo había sanado de un cáncer terminal. Cuando termina esa sesión yo le digo: Sofi, ven, explícame eso.
Cuando yo tenía paperas, Mario, este señor Nicanor Ochoa se me aparece en una visión y me dice que yo estoy destinada a hacer sanación, a hacer el bien. A través de mi materia, él me va a poseer mi materia a los 13 de cada mes y yo a hacer sanación. Pero paralelamente, cuando también tenía paperas, ella empieza a ver a su abuela haciendo brujería negra en el patio trasero de su casa, en un pueblo a las orillas del río Magdalena. Y ella se apasiona por eso y empieza esa lucha entre el bien y el mal, entre aquello para lo cual ella estaba destinada y aquello que realmente le movía al piso, que era la brujería negra. En el transcurrir de todo eso conoce y trabaja con narcotraficantes, guerrilleros, paramilitares, políticos, fiscales, cantantes, prepagos, sicarios, toda una fauna muy variopinta de gente, de criminales poderosos y famosos, digámoslo así, que están resumidos acá en lo que ella considera son sus memorias y yo un ejercicio periodístico y de vida muy interesante. ¿En qué se parece Confesiones de una bruja a La bruja del maestro Germán Castro Caicedo? En que hay una mujer muy poderosa metida en ese tema esotérico muy negro. Sofía lo hizo también. Amanda Londoño, la bruja de Germán, trabajó con un solo narcotraficante, Jaime Willis, y aparentemente, según lo cuenta ella, con un expresidente de la República. Y en este caso Sofía trabajó con muchísimos narcotraficantes, con muchísimos políticos, pero además a eso agrégale guerrilleros, paramilitares, y cuando vino a trabajar a Bogotá, pues con muchísima gente famosa y poderosa, presidentes de banco, actores, actrices. Y también en qué se parecen, que al final el libro siempre ambas brujas se redimen, ¿no? Abandonan el camino del mal, en el caso de Amanda porque estaba muy enferma, en el caso de Sofía porque un espíritu de luz baja con el que ella mantuvo una pelea espiritual le mata a 2 hijos. La segunda de sus hijas muere en sus propios brazos y le ruega el favor a su mamá de que deje eso, de que no continúe, de que abandone la brujería negra. Y ahí empieza una parte muy interesante del libro y es como una mujer todopoderosa a la que le temían, que estaba llena de plata, también era presa de sus propios vicios. Sofía sufrió un problema de adicción con las drogas, con el alcohol, con el cigarrillo, y de un momento a otro, con una fuerza de voluntad bestial, abandona todo, la brujería negra, ese mundo tan oscuro de criminales y poderosos, y abandona sus vicios. Todo por cumplirle la palabra a su hija, y empieza una redención muy intensa, que es parte de un drama humano, ¿no? Es una mujer que a los 10 años, en vez de estar jugando con muñecas, estaba jugando con velones para hacer brujería. Y también hay un momento en que para y dice no más y corta con eso, no, y dice para nunca jamás volver a eso, y le cuesta amenazas de muerte, porque claro, ya trabajaba con gente muy controvertida por fuera de la ley, que cuando la volvieron a buscar para seguir haciendo lo que hacían habitualmente, ella les dice no más, y le dicen no tía, qué pena, pero usted de esto no se puede salir. De hecho, varias veces tuvimos que interrumpir la reportería del libro porque Sofía sencillamente desaparecía del mapa 3, 4, 5 meses por amenazas de muerte, y cuando estaba a salvo me llamaba y me decía estoy bien, cuando ya estoy ubicado otra vez, entonces ya vamos, continuamos. Arrancamos en el año 2003 y publicamos hace mes y medio, a finales de septiembre de 2023, es decir, fueron 20 años en los que yo todos los fines de semana iba a la casa de ella a ver cómo hacía lo que hacía. Su única condición para hacer el libro fue: Mario, yo lo hago contigo y no tengo problema, pero te pongo una sola condición, es que tú vengas y mires todo lo que yo hago porque tú eres muy incrédulo. Entonces tuve que ver cosas absolutamente bizarras, increíbles, que retan la credibilidad de un reportero de tantos años como yo y la parte humana de cualquier ser, de cualquier persona. Yo de hecho en varias de esas 2 o 3 o 4 oportunidades tuve que salir corriendo de la casa de Sofía porque salía espantado de ver cosas que eran absolutamente terribles, y paralelamente tuve también que hacer un trabajo de investigación periodística de cosas que ella me marcaba, por ejemplo, la bonanza marimbera, cuando ella trabajó con los marimberos de la Sierra Nevada, quiénes eran, cómo eran, todo lo que ella me iba contando y los relatos que ella me iba haciendo, yo los confrontaba con otras fuentes humanas, documentales, leía más libros, iba a la biblioteca, revisaba archivos de periódicos para poder hacer de ese relato algo robusto y contundente, que no hubiera una fisura histórica en el texto.
Parte de la razón por la cual nos demoramos 20 años también es esa protección debida a las fuentes. Y decidimos hacerlo, decidimos que este era el momento justo, ideal para publicar, porque muchos de esos protagonistas o están muertos, o están presos, o sencillamente le dijeron a ella, cuente mi historia, pero sin mi nombre. De hecho, todas las historias que aparecen en Confesiones de una bruja son historias reales. Y hay solo 2 personas que nombramos con nombre propio, que es un jefe paramilitar y un guerrillero que le devolvieron a ella la vida de cuadritos. Uno está muerto y el otro preso y reconoció sus crímenes. Pero del resto de la gente hay pistas que es muy fácil saber de quién estamos hablando. De un cantante, por ejemplo, que llegó con la garganta enferma, no quería que le hiciera nada a Sofía porque él era muy devoto de la Virgen. Lo llevó casi que a arrastras a un amigo y la bruja le dice, tirándole el tarot, mire, a usted le hicieron un hechizo negro de esta y esta y esta forma, una mujer así y así y así, que se llama de tal, tiene tal nombre. Y él quedó absolutamente aterrado y por eso accedió a que le hicieran digamos, el sortilegio, porque los médicos le revisaban la garganta y le decían, usted no tiene nada. Está en el libro y un día llega un ingeniero que era vecino de ella, un muchacho de 1,90, grandísimo, fornido, adicto al gimnasio, y un día llegó hecho un palito. La mamá lo llevó convencida de que a él le habían hecho algo. Sofía le revisa el tarot y le dice, a usted su novia, la persona con la que usted mantiene una relación sentimental, le hizo una brujería que se la administró en gotas, en el tinto, en todo ese tipo de cosas, en bebidas, para mantenerlo a usted quietico, sometido. Cuando usted se reveló, ella redobló el hechizo y lo tiene a usted así enfermo. ¿Con qué lo sanó? Aceite de oliva extra virgen, limón, y ella hizo un conjuro, una oración a través de Nicanor. Y cuando acostó al muchacho en una camilla para hacer la oración, el tipo empezó a vomitar sapitos de 1,5 centímetros. Delante mío yo salí despavorido. Esa fue una de las, digamos, de las cosas más terribles, más bizarras que me tocó ver. Yo duré como 15 días sin ir porque era terrible, era tenaz. O sea, uno por más reportero que sea y por más que haya enfrentado a la guerrilla y a los paramilitares, haya hecho en público y haya arriesgado su vida, ver eso va más allá de la comprensión humana y le resulta a uno aterrador, y yo salí huyendo. O sea, era perfectamente humano también, ¿no? Se conmovió mucho porque logramos, creo yo, el cometido que ella quería, que era narrar su historia dentro de 3 o 4 Colombias que aparecen en este libro. Una Colombia de los 70s, 80s, los marimberos, luego en los 90 los paramilitares, luego como en los 2000 las FARC ponen de rodillas al país, y luego cuando ella viene a Bogotá, ya que conoce senadores, conoce políticos de otra talante, directores de banco, etcétera. Pero además ella quería también entregar una moraleja, que era que el camino del mal nunca es bueno. Y ella me decía, yo quiero que en el libro quede reseñado que yo me arrepentí y que me redimí por gracia de Dios y a eso no vuelvo. Y ahí un poco la reflexión es, si se arrepiente una señora que tenía un poder de nacimiento, que hacía y deshacía, y terminó doblegada por ese mismo poder, por su adicción a todos los vicios, y perdió 2 hijos, imagínese lo que le puede pasar a una persona que no sabe y se mete con la brujería. Entonces creo que logramos el doble cometido de contar historias muy reveladoras, de contar la historia de Colombia también en los últimos 40 años y de entregar una moraleja de que el camino del mal y el camino de la brujería negra siempre es un camino a un barranco donde la gente se va a caer y va a perder, si no la vida, su familia, su patrimonio, su tranquilidad emocional y espiritual. Sí, claro, ya sigue trabajando, ya nunca más volvió, desde que murieron sus 2 hijos, nunca más volvió al tema de la brujería negra, pero sigue atendiendo gente en la ciudad donde vive y sigue tumbando hechizos malignos. O sea, la última parte del libro, de hecho, cuando hablamos de la redención de ella, narra muchos episodios de gente que llegó muy enferma, con hechizos muy, muy oscuros y muy negros, y ella les ayuda a salir a todo lado, invocando ya a Dios y pidiendo la intermediación del espíritu que ella afirma le posee su materia, es decir, Nicanor Ochoa. Sigue atendiendo, vivita y coleando, obviamente por cuenta del libro, pues su clientela se ha disparado, pero ella dice que al camino del mal no regresa nunca jamás. Estoy trabajando ya en un libro que también va a ser muy, muy
muy revelador y es como la cara B de Confesiones de una bruja, y es uno de los exorcistas más famosos del continente. Va a contar lo que hay en la lucha entre el bien y el demonio desde otra orilla. Nosotros en Confesiones de una bruja vimos cómo ella se acerca a los demonios y a todo ese mundo espiritual bajo por adicción, porque le encantaba, porque era su pasión. Este exorcista que va a empezar a trabajar con nosotros esta historia es un hombre que tiene la potestad de hacer el bien desde una orilla muy diferente a esta, y que cuando leyó este libro, porque él ya lo leyó, me dijo: yo tengo que contar lo que yo sé que hay que contar, porque la gente cree que esa lucha espiritual no se da y la gente vive muy alejada de Dios o de esa fuerza superior en la que cada uno crea, ¿no? Y siento que puede ser también un libro muy aleccionador, y estamos empezando a hacer el trabajo de campo y arrancar. Espero que no se demore 20 años, claro que no, pero digamos empezamos en ese proceso de poder llevarlo a buen puerto.